Durante millones de años, los animales se han adaptado y han desarrollado un arsenal de armas letales para cazar, defenderse y atacar. En la superdefensa animal se usan dientes, garras, cuernos, electricidad, picaduras, camuflaje, olores y veneno con un efecto devastador. Superdefensa animal. Las riñas y peleas no se reducen al ámbito humano. Muchos animales también recurren a ese estilo de lucha con un efecto letal. A los ciervos canadienses les crecen cornamentas cada año y luego las pierden, pero no antes de haberlas usado como protección contra los depredadores y los machos rivales que pelean por el derecho a aparearse. El poderoso bisonte domina las llanuras norteamericanas gracias a sus atronadoras estampidas, increíbles cabezazos y letales cuernos. Los escarabajos rinoceronte usan sus singulares cuernos para volcar y arrojar a sus oponentes. Los muflones canadienses luchan por el derecho a aparearse y se embisten con la cabeza repetidamente durante horas. La langosta mantis posee un ataque más veloz que una bala, lo que le permite abatir presas mucho mayores. Las distintas especies de canguros tienen pocos depredadores debido a sus musculosas patas y cola, que le permiten no solo huir saltando del peligro a velocidad de vértigo, sino dar patadas cuando se siente amenazado. Aunque el avestruz suele escapar de las peleas, sus largas patas y dedos con garras le permiten correr más que la mayoría de sus enemigos y matarlos de una coz cuando la acorralan. Los pavos de matorral muestran poco temor cuando los atacan la mayoría de animales. Y los gorilas espalda plateada defienden agresivamente a su clan de los depredadores y otros simios. Los machos se llaman venados y las hembras ciervas. Una cierva puede pesar 240 kilos y medir 1,3 metros de alto y 2,1 metros de largo. Los venados suelen ser un 40% mayores, con un peso de 330 kilos y unas dimensiones de 1,5 metros de alto hasta la cruz y 2,4 metros de largo. Viven en los bosques y sus alrededores y comen hierba, plantas, hojas y corteza. Aparte de su tamaño, el rasgo más llamativo del ciervo canadiense es su gran cornamenta, que solo poseen los machos. Hechos de hueso, los cuernos empiezan a crecer en primavera a un ritmo de 2,5 centímetros al día. Cuando crecen, los cuernos del venado están cubiertos de una suave capa de piel llamada terciopelo, que se muda cuando la cornamenta está plenamente desarrollada, en verano. Durante la mayor época del año, los ciervos permanecen en grupos de un solo sexo. Pero cuando es hora de aparearse, una época conocida como berrea, los venados compiten por la atención de las ciervas y defienden su harén de los machos rivales. Se retan berreando y colocándose en paralelo, caminando hacia adelante y hacia atrás, evaluando la cornamenta, el tamaño corporal y la capacidad para luchar del contrario. A menudo en ese punto, uno de los venados, normalmente el más joven o pequeño, se retira. Pero si ninguno cede terreno, entrechocan las cuernas en una exhibición mortífera que puede causar graves lesiones.
Los venados dominantes siguen a su harén de unas 20 ciervas y las defienden de otros machos o de los depredadores. Los cuernos de los ciervos crecen a partir de 2 pedículos que hay en la cabeza de los machos y que son folículos de hueso cubiertos de piel. Comienzan a crecer como capas de cartílago que al final se mineralizan formando un hueso. Crecen bajo el terciopelo que los protege y lleva la sangre al tejido óseo en crecimiento. Los machos jóvenes tienen cuernas pequeñas sin puntas que pueden medir hasta 50 centímetros. A lo largo de 7 años, esas astas se desarrollan hasta llegar a ser cornamentas de hasta 8 puntas. Las cuernas pueden pesar hasta 20 kilos y alcanzar una longitud y una anchura de 1,2 metros. Una gran cornamenta es una señal de que un venado puede defenderse bien de otros machos y de los depredadores. Es una cualidad atractiva para las ciervas que quieren aparearse con los machos más fuertes y con mayor éxito, los que tienen los cuernos más grandes. Antaño, millones de poderosos bisontes vagaban por las praderas norteamericanas. Pero debido a la intervención humana, su población ha menguado. A pesar de ellos, siguen siendo formidables y las criaturas terrestres más pesadas de Norteamérica. Quedan 2 especies de bisonte, el europeo y el americano. En Estados Unidos a los machos los llaman toros y a las hembras vacas. Son los mayores animales terrestres de Europa y América. Miden unos 2 metros de alto hasta la cruz y pueden pesar 1 tonelada. Son herbívoros nómadas, famosos por recorrer grandes distancias pastando a medida que avanzan. Son buenos nadadores, capaces de cruzar ríos de 800 metros de ancho. Cuando se observa al bisonte, su arma más obvia son los cuernos de la cabeza, que tienen tanto los machos como las hembras. Los cuernos del bisonte europeo difieren de los de su pariente americano. Eso afecta a su estilo de combate, porque entrelazan los cuernos en lugar de embestirse con la cabeza. Los cuernos de ambos bisontes son negros, cortos, curvos y afilados. Pueden crecer entre 57 y 72 centímetros. Ya sea entrelazando los cuernos o embistiendo con la cabeza, ambas especies cargan contra su objetivo. Con un peso habitual de más de 900 kilos y una velocidad de 56 kilómetros por hora, estas enormes bestias usan con eficacia el impulso para infligir el máximo daño a su adversario. Se dice que los bisontes son animales salvajes y peligrosos que no temen a ningún otro animal y que en su plenitud pueden con cualquier enemigo. La época de apareamiento es de junio a septiembre, pero es más activa en julio y agosto. Es cuando los machos maduros se unen al rebaño y se dan cabezazos para captar la atención de las hembras. En esa época es cuando los bisontes son más beligerantes, impredecibles y peligrosos.
Su estrategia defensiva suele ser huir en estampida de las amenazas. Pero cuando tienen que defenderse o luchar por los derechos de apareamiento, saltan erguidos y giran sobre las patas para incrementar las posibilidades de empalar a su rival con los cuernos. El premio es grande y solo puede haber un ganador. Famoso por ser sagrado para los antiguos egipcios y convertido en amuletos que siguen siendo populares, los escarabajos son una familia de coleópteros con más de 30.000 especies. La mayor y más fuerte de ellas es la poderosa familia de los escarabajos rinoceronte. Los escarabajos rinoceronte viven en todos los continentes excepto la Antártida. Son herbívoros y muy abundantes con más de 300 especies. Son conocidos por su forma singular y su gran tamaño, que les granjean nombres coloquiales como escarabajo elefante, escarabajo unicornio y escarabajo Hércules. Son unos de los escarabajos más grandes del mundo, y algunos miden 15 centímetros de largo. A pesar de su gran tamaño y aspecto temible, son inofensivos y no pican ni muerden. Sin embargo, no son un peso ligero en el mundo de los insectos. Un escarabajo rinoceronte puede levantar 850 veces su propio peso, lo que le convierte, comparativamente hablando, en el animal más fuerte del mundo. Cada especie tiene sus propios cuernos característicos. El Hércules tiene un singular cuerno que se curva desde el lomo y otro que le sube desde la cabeza. El carricero tiene un cuerno estrecho con el borde serrado y lo usa para levantar y empujar. El rinoceronte japonés tiene un cuerno curvado hacia arriba con un tenedor al final que desliza debajo de su rival para levantarlo y tirarlo de la rama. Estas armas de aspecto peligroso no se usan para defenderse de los depredadores ni para cazar presas. Sirven para cavar y buscar comida, y para luchar con otros machos cuando es hora de aparearse. La mejor protección de los escarabajos rinoceronte es su tamaño, y que son nocturnos, lo que les permite evitar a la mayoría de depredadores que cazan durante el día, que pasan escondidos bajo troncos o camuflados entre la vegetación. Cuando todo lo demás falla, el escarabajo rinoceronte se entierra para ponerse a salvo, usando los cuernos para cavar y refugiarse del peligro bajo tierra. Los escarabajos rinocerontes se aparean durante los meses lluviosos. Las hembras, que no tienen cuernos, emiten feromonas que excitan a los machos, que empiezan a ponerse muy agresivos y se apoderan de lugares para comer, a menudo en árboles. Los mejores sitios para comer se ven bombardeados por machos que quieren captar la atención de las hembras. Si más de un macho quiere hacerse con un lugar, empiezan a pelearse. En las luchas, los machos usan los cuernos para una combinación de agarrarse, lanzarse y empujarse, con el fin de lanzar a su rival de la rama del árbol, del tronco o del lugar donde estén, con el objetivo de ganar el acceso a las hembras. Son muy resistentes. Y mientras que un macho sano puede vivir hasta 3 años, las hembras mueren poco después de aparearse. Pero no antes de poner unos 50 huevos y dar la vida a la siguiente generación de estos magníficos insectos luchadores.
La tribu india Apsaluka contaba historias de un niño cuyo padre intentó matarlo. Le salvó un muflón canadiense que le concedió poder, sabiduría, fuerza y corazón. Y hoy siguen siendo los atributos que se asocian con esta resistente especie nativa de Norteamérica. Hay 3 subespecies distintas: el muflón de Sierra Nevada, el del desierto y el de las montañas rocosas. Son totalmente herbívoras. Los machos se llaman carneros y pesan una media de 135 kilos. Miden 1 metro de alto hasta la cruz y casi 2 metros de largo. Las hembras o borregas tienden a ser algo menores. En inglés se llaman cuernos grandes por la enorme cornamenta curva que tienen en la cabeza. Solo tienen cuernos los carneros y pueden pesar hasta 14 kilos. Las borregas tienen cuernos más cortos y muy poco curvados. Los cráneos de los muflones canadienses tienen 2 capas y han evolucionado para poseer grandes bases de cuerno, grandes cavidades oculares y nasales y tabiques internos óseos. Se han adaptado de ese modo para absorber cualquier impacto y proteger el cerebro. Los cuernos de los carneros mayores pueden medir 90 centímetros de largo y 30 centímetros de diámetro en la base. Les gustan las laderas y los pies de las montañas, cerca de abruptas peñas rocosas, para lo que están muy bien adaptados. Tienen las pezuñas modificadas para trepar por terreno rocoso, y es allí donde se refugian con sus crías. Sus rebaños miran en distintas direcciones para vigilar los alrededores. Tienen los ojos en la parte delantera de la cabeza para gozar de un amplio arco de visión. Su aguda vista, olfato y oído les ayudan a evitar a los depredadores. Los muflones necesitan la protección de sus cráneos y cuernos cuando se defienden y embisten para aplastar a sus rivales con la cabeza. Antes de la época de apareamiento o berrea, los carneros intentan establecer la dominancia unos sobre otros para acceder a las borregas. El retador provoca al otro carnero con coces y lametones hasta que el otro se retira aparentemente rendido en postura de sumisión. Pero tras recorrer una breve distancia, el carnero aparentemente sumiso se gira hacia el retador y carga contra él. Entrechocan los cráneos con una fuerza de unos 34 kilómetros por hora. El choque de cráneos y cuernos es tan violento que el eco resuena por las montañas una y otra vez. Los combates pueden durar horas, hasta que un carnero se somete y se retira. Sus extraordinarios cráneos los mantienen a salvo de lesiones graves, y sus cuernos son armas poderosas y eficaces. Los australianos las llaman gambas asesinas y a veces rajadedos, debido a las dolorosas rajas que causan si se manejan incorrectamente. Pero su verdadero nombre es langostas mantis, y a pesar de su diminuto tamaño, lleva un arsenal de armas letales.
Viven en mares de todo el mundo y hay más de 400 especies. Es uno de los depredadores más importantes que se suelen encontrar en aguas tropicales y poco profundas. La mayoría mide unos 10 centímetros, pero las hay que miden más de 37, con colores que oscilan desde las tonalidades pardas a los tonos brillantes y casi fluorescentes. Son depredadoras mortíferas con poderosas pinzas que usan para cazar presas, a menudo matándolas de un solo golpe. Altamente agresivas, las langostas mantis son criaturas solitarias que rara vez abandonan sus guaridas excepto para comer o mudarse. Cazan de un par de modos distintos, o escondiéndose y esperando emboscadas, o persiguiendo a sus presas y matándolas. Su método de matar depende del tipo de langosta mantis que sea. Y hay dos: las aplastadoras y las lanceadoras. Las aplastadoras han desarrollado una maza que usan para asestar un puñetazo y matar a golpes a su enemigo. Las lanceadoras tienen apéndices con pinchos y puntas de espino que usan para empalar y atrapar a las presas. Ambos tipos atacan arrojando rápidamente sus pinzas en forma de maza o lanza a sus presas a una velocidad increíble. Más deprisa que un tiro de un rifle del calibre 22. Para atacar con tanta fuerza sin romperse el mazo o la lanza, las langostas mantis han desarrollado un núcleo especial que amortigua los impactos. Así, puede asestar golpes una y otra vez sin romperse. El golpe de la aplastadora se produce con tal velocidad que crea burbujas. Cuando las burbujas se pinchan, generan fuerza contra la presa, lo que combinado con el impacto del mazo o apéndice lanza, crea dos puntos de impacto. Así, aunque falle el primer golpe, la fuerza de las burbujas que se pinchan a menudo basta para aturdir a la presa o incluso matarla. Y emplean esas armas letales no solo contra sus presas. Las langostas mantis siempre han tenido la costumbre de combatir ritualmente entre ellas. Y no solo tienen una de las armas más letales del mundo, sino también una vista extraordinaria. Pueden ver luz ultravioleta y polarizada con visión trinocular. Y pueden vivir hasta 20 años en estado salvaje. La langosta mantis puede ser diminuta, pero es una de las criaturas más fuertes del mundo. Es el célebre símbolo de Australia. Aparece en su escudo, su moneda, y varias empresas y equipos deportivos lo usan como mascota. El canguro es un elemento importante de la cultura australiana y personifica su empuje para ir siempre hacia adelante y nunca dar un paso atrás. Se calcula que hay más de 30 millones de canguros en Australia. Coloquialmente, allí a menudo los llaman roos. A los machos los llaman bucks, boomers o jacks. Y a las hembras does, flyers o gills.
A las crías las llaman joeys y un grupo de rus se llama mob. Tienen grandes y potentes patas traseras, grandes pies para saltar, largas y musculosas colas para equilibrarse y cabezas pequeñas. Como otros marsupiales, la hembra de la especie tiene una bolsa en la que cría a sus hijos. El canguro rojo es el mayor marsupial del mundo y vive en el árido centro de Australia. Puede medir más de 2 metros de alto y pesar 90 kilos. El canguro gris del este es uno de los más abundantes y vive en la zona oriental del país, desde Cabo York a Tasmania. En un hábitat adecuado no es inusual que haya una densidad de 40 canguros por kilómetro cuadrado. Los canguros son los únicos animales grandes del mundo que emplean los saltos como medio de locomoción. Con una velocidad media de 25 kilómetros por hora, pueden saltar a 70 kilómetros por hora en distancias cortas. Es un modo veloz y energéticamente eficiente de moverse que desarrollaron por la necesidad de cubrir grandes distancias en busca de comida y agua. Los canguros tienen pocos depredadores naturales, aparte de los dingos y los cocodrilos en el norte de Australia. Especies introducidas como los zorros también suponen una amenaza. Las peleas de los canguros pueden ser cortas o largas y sirven de práctica. En circunstancias competitivas, los encuentros suelen ser breves. Ambos sexos luchan por diversos motivos, pero el largo combate ritualizado o boxeo suele ser llevado a cabo por los machos. Los machos pelean cerca de las hembras cuando es hora de aparearse, pero los machos mayores con pareja no se involucran. Los machos grandes suelen rechazar los desafíos de los pequeños, pero cuando se produce un combate, se mantienen erguidos y se lanzan puñetazos a la cabeza, los hombros y el pecho, mientras se entrelazan los antebrazos para empujarse y desequilibrarse. En esos momentos, los canguros se apoyan en sus fuertes colas y se dan patadas en la tripa. Un canguro se declara vencedor cuando el otro se retira o el ganador lo empuja al suelo de espaldas. Los feroces combates cuerpo a cuerpo y a patadas establecen la dominancia entre los machos y expulsan a los perdedores de los mejores lugares de descanso. Tienen que retirarse y probar su soberbio armamento contra el vencedor en otra ocasión. Cuando se sienten amenazados, los avestruces corren. Sin embargo, sus potentes y largas patas pueden ser armas formidables, capaces de matar de una patada a un depredador potencial como un león. El avestruz es el mayor pájaro que existe. No vuela y es originario de África. En los meses de invierno vive en parejas o solo. Pero durante el apareamiento se congrega en grupos nómadas de hasta 100 aves, guiados por una hembra dominante que pastan con otros animales como las cebras y los antílopes. En la época de apareamiento pueden surgir disputas territoriales entre machos por el acceso a los harenes de entre 2 y 7 hembras. Las batallas suelen ser cortas.
Los avestruces no luchan entre ellos como lo hacen con los depredadores y amenazas. En su lugar, se pelean dándose cabezazos que pueden causar la muerte fácilmente. Su principal arma son sus patas, con las que pueden correr a casi 70 kilómetros por hora, lo que les convierte en las aves terrestres más veloces. Las patas de los avestruces tienen la piel desnuda sin plumas. El tarso, la parte más baja de la pierna, está cubierta de escamas, las mayores de cualquier pájaro, que miden hasta 52 centímetros de largo. El avestruz tiene una uña en el dedo interior más largo que parece una pezuña. Sus alas tienen una envergadura de 2 metros y una cuerda máxima de 87 centímetros. Usan las alas durante las exhibiciones de apareamiento para dar sombra a los polluelos y para mantener el equilibrio cuando maniobran con rapidez al correr. Cuando detectan un depredador, salen corriendo o se tumban en el suelo para esconderse. Cuando se esconden, tumban la cabeza y el cuello en el suelo, y así parecen montículos de tierra desde lejos. Algunos depredadores prefieren llevarse los huevos de los nidos de avestruz que atacarlos. En esas circunstancias, los padres procuran distraerlos para alejarlos. Si todo lo demás falla, optan por un ataque directo a patadas que puede causar lesiones o la muerte. Su magnífico arsenal es una buena razón para que la mayoría de los depredadores rehuyan el combate. Los pavos de matorral son comunes en los estados australianos de Queensland y Nueva Gales del Sur, tanto en el campo como en las afueras de las ciudades, y a menudo resultan molestos e incluso agresivos. El pavo de matorral australiano, con su pelaje corporal negro, su cabeza desnuda roja, su moco amarillo y su cola plana lateral, es un pájaro muy común en Australia que construye montículos. En época de apareamiento, el moco del macho se hace mucho mayor y se balancea de un lado a otro cuando corre. Y el color de la cabeza se intensifica. Construyen grandes nidos en el suelo a base de hojas y otro material y tierra. Los nidos pueden medir 1,3 metros de alto y 3,6 de ancho. Usan los mismos nidos un año tras otro y añaden materiales cada época de apareamiento. Para protegerse de depredadores como los dingos, los gatos o los goanas, los pavos de matorral forman grupos que se posan juntos en los árboles. Pero eso no significa que eviten todas las amenazas. Cuando se sienten amenazados personalmente, los pavos de matorral prefieren huir. Pero cuando los depredadores van a por los huevos de sus montículos, atacan. Su única opción de lucha es dar feroces picotazos con la esperanza de asustar al atacante y ahuyentarlo.
Los goanas a veces tienen cicatrices en la cola de persecuciones de pavos tras un asalto frustrado a un nido. En un cruel giro del destino, los pavos de matorral dejan de cuidar de sus crías en cuanto salen del cascarón, y los polluelos se las tienen que apañar solos. Los pavos de matorral son vulnerables y solo se defienden cuando corren grave peligro. Pero su población, antaño casi extinta, ahora se está expandiendo por toda Australia. Los gorilas viven en las selvas tropicales y subtropicales del centro de África, y son simios que viven en el suelo y son predominantemente vegetarianos. Son los mayores primates del mundo. Están estrechamente emparentados con el hombre y el 98% de su ADN es idéntico al del Homo sapiens. Son nuestro pariente más cercano después del chimpancé y el bonobo. Los gorilas machos adultos, normalmente de más de 12 años, se llaman espaldas plateadas. Deben su nombre al pelaje plateado del lomo y la cadera. Pueden pesar más de 180 kilos, medir 1,8 metros de alto y tener una envergadura de brazos de 2,60 metros. Los gorilas viven en clanes que a menudo consisten en una espalda plateada, varias hembras adultas y su prole. Los gorilas tienen los músculos de los brazos más grandes que los de las piernas, con lo cual resultan unas armas extraordinariamente poderosas. Se debe sobre todo a que usan la fuerza de los brazos para doblar ramas y recolectar el follaje en el que viven. El espalda plateada es el centro del clan. Toma todas las decisiones, media en los conflictos, determina a dónde viajan, dónde comen y asume la responsabilidad de la seguridad de todos. Cuando se enfrenta a un enemigo, se yergue, se golpea el pecho y grita para amenazar al retador antes de cargar contra él, dando al resto del clan la oportunidad de ponerse a salvo. Los espaldas plateadas tienen una fuerza increíble, mucho mayor que la de un hombre. Tienen cuerpos cortos y voluminosos, pechos anchos y musculosos, hombros potentes y brazos muy largos. Su fuerza se debe a su bajo centro de gravedad, combinado con unos músculos extraordinariamente grandes en el pecho, los hombros y las extremidades superiores. Cuando dos grupos de gorilas se pelean, o una espalda plateada desafía a otro por el puesto de macho alfa, entablan un combate que a veces es a muerte. Forcejean, se empujan, se agarran de los brazos, los costados y los hombros y hacen lo posible por tirar al rival al suelo. Si tiene suerte, el rival perdedor puede escapar. Si no la tiene, muere. La capacidad para la riña y la pelea a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte. No solo para los animales, sino también históricamente para el hombre.
Si los seres humanos crearon espadas y armas que empuñar, la evolución confirió al ciervo canadiense dos armas temibles en lo alto de la cabeza. Su cornamenta no solo es un medio de impresionar a sus potenciales parejas, sino un arma letal para defenderse de los depredadores y los venados rivales. A pesar de que el cráneo humano es uno de los huesos más fuertes del cuerpo, no es nada comparado con la cabeza del poderoso bisonte. Nosotros debemos entrenarnos para poder levantar y arrojar a otra persona. Los distintos tipos de escarabajo rinoceronte tienen cuernos singulares que usan para tirar a los machos rivales de las ramas de los árboles con una fuerza capaz de levantar 850 veces su propio peso. El hombre también debe entrenarse para luchar durante media hora. Los muflones canadienses pueden entrechocar sus gruesos cráneos y grandes cuernos durante horas. Nuestras manos son una masa delicada y compleja de huesos frágiles evolucionados para la precisión. A diferencia de la langosta mantis, cuyas pinzas golpean con la mayor velocidad del mundo y son capaces de destruir presas acorazadas de un solo puñetazo. Las piernas humanas nos permiten caminar, correr y saltar. Los canguros las han desarrollado para poder recorrer grandes distancias saltando. Igual que el avestruz, cuyas patas lo convierten en el bípedo más rápido del planeta, con una coz letal que puede matar a un león. Los pavos de matorral no temen a nada a la hora de proteger a sus crías antes de que nazcan con una serie de picotazos que ahuyentan a criaturas mucho más peligrosas que ellos. Y los gorilas espalda plateada son capaces de volcar un coche familiar. El ser humano se ha adaptado para ser la fuerza dominante del planeta. Donde hemos evolucionado intelectualmente, los animales siguen evolucionando físicamente, lo que les proporciona el poderoso armamento encontrado en el arsenal animal.